Antes de empezar, decirles que no sé si tendrán ya en sus manos una edición que solemos hacer todos los años de un libro o de un folleto, aparte de la revista Cuaderno de Zafra, que está al final, si no, luego se repartirá, que es sobre las ordenanzas del Hospital de Santiago. Una edición que hace el Centro de Estudios del Estado de Feria, el Museo Santa Clara, con la inestimable colaboración de la imprenta Reyes. En cuanto al motivo de la conferencia, hoy tenemos la fortuna, en este caso, o más bien por amistad, de contar con la presencia de Esteban Mira Caballo. El tema que vamos a escuchar hoy en la conferencia va a tratar sobre un tema en apariencia de sobra conocido, pero en realidad muy poco estudiado. Es la presencia y el papel de los zafrenses en el Nuevo Mundo. Hasta ahora hemos tenido constancia de esa presencia a través de un número reducido de personajes, Juan Coles, Hernando Machado, Pedrarias de Armesto, etc. Sin embargo, son una mínima parte de los que hasta aquellas tierras se desplazaron, cambiando no solo sus vidas, sino también la de Zafra. Para hablarnos de todo ello, como digo, contamos con la presencia de Esteban Mira, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y doctor también por la misma universidad. Actualmente es profesor en el Instituto de Solana de los Barros, pero es, además, miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos de Europa, de la Asociación de Americanistas Españoles y miembro de la Academia Dominicana de la Historia, entre otros cargos. Actualmente colabora con la Real Academia de la Historia y con el Instituto de Historia Militar. Ha realizado investigaciones en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla y se ha especializado en Historia Colonial Latinoamericana del siglo XVI. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que podemos señalar Las Armadas Imperiales, La Guerra en el Mar en tiempo de Carlos V y Felipe II, Isabel la Católica y el Indio Americano, Cristóbal Colón en el quinto centenario de su muerte, sus orígenes lombardos, o el más reciente, una biografía de Hernán Cortés, así como su participación en la redacción de la Historia General de la Nación Dominicana. Bueno, yo no quiero extenderme más, así que le voy a ceder la palabra. De todas formas, quiero recordarles que apaguen sus móviles si los tienen conectados. Bueno, buenas tardes. Agradezco las palabras de mi amigo José María Moreno. Bueno, intentaré ser lo más ameno posible. Breve no, porque se trata de una ponencia, pero al menos intentaré ser eso, pues lo más ameno posible. Quizás por deformación profesional, como profesor de instituto, hay que estar continuamente conectando con los alumnos, llamándoles la atención con datos quizás llamativos o más, para no perderlos, ¿no? Y, por supuesto, a los 20 o 25 minutos desconectan. O sea, que intentaré ser, pues eso. Me cansa mucho a mí, pues estos ponentes que se tiran media hora, una hora leyendo folios y, bueno, pues intentaré no hacer con vosotros lo que hacen conmigo y no me gusta. Bueno, cuando me encargó don José María el trabajo sobre Zafra y América, en principio pensé, pues, en hacer... coger 2 o 3 documentos del Archivo de Indias y hacer una pequeña, pues eso, ponencia. Al final, resulta que don José María tenía indizado más de 200 documentos en el archivo de protocolo de aquí de Zafra y al final pues me enganché y el trabajo, bueno, ha salido casi cerca de 200 páginas, que tengo el compromiso de don José María Moreno de irlo publicando en Cuaderno de Zafra conforme se vaya pudiendo, trofeado, digamos. Y bueno, y por tanto he intentado en el trabajo hacer un análisis global. Tradicionalmente la historiografía se había basado en los personajes, en la gran cantidad de personajes conocidos que había, algunos que fueron virreyes, otros que fueron grandes navegantes. Yo he intentado hacer una historia global analizando los flujos. El flujo primero de migración y después, por supuesto, de capitales que llegaron a Zafra y, por supuesto, los que salieron. Y eso es un poco, ese análisis de flujo es un poco el trabajo que yo he pretendido hacer. Me han salido más de mil emigrantes, ya lo veremos luego con más detenimiento. Por supuesto, es la localidad más inmigrante de toda Extremadura, lo cual ya veremos que no tiene por qué ser un mérito especial eso. Yo pienso que
que, que Zafra fuera la localidad más emigrante de Extremadura, con más de 1.000 emigrantes y superando a Badajoz con 600, o sea que casi que duplica a la segunda localidad en emigración a América, pues no es ningún mérito ni ningún demérito por parte de Zafra. Sencillamente forma parte del pasado de Zafra. O sea, el hecho de que muchas personas se tuvieran que ir a América a la migración, pues no es precisamente algo de lo que podamos especialmente enorgullecernos. Por otro lado, también he dicho que la historiografía local se ha empeñado mucho en destacar a estos prohombres que hicieron grandes hazañas en América, ¿no? Y sobre todo este celo por la ciudad de Zafra y por sus hombres, llegó incluso a hacer de la localidad a personajes que después resultaron que no eran. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, Vivas Tavero, que dice que Francisco de Bobadilla, famoso pesticidor, era natural de Zafra, ¿no? Me llamó mucho la atención porque, bueno, claro, era el pesticidor, fue el que encarceló a Colón, un personaje muy conocido de América, un viejo conocido mío porque me sale continuamente en los papeles indianos. Probablemente le bastó saber que Gómez de Rivera, que era su secretario, era de Zafra para pensar que también él lo era. Por supuesto sabemos que este personaje, Francisco de Bobadilla, era tan aragonés como Fernando el Católico. O con otros personajes ha ocurrido algo parecido. Por ejemplo, con Marcos Ramírez de Prado, arzobispo electo de México, que también se hizo de Zafra. Al final resultó que era natural de Madrid, aunque tenía ascendencia en Zafra y más lejanamente en Segura de León. O Vicente Cervantes Mendo, que con tener vinculación con Zafra también nació en Ledrada, aunque se hizo durante mucho tiempo de aquí de Zafra. Yo ya digo que en mi ponencia voy a intentar destacar sobre todo a los que la historia dejó en el camino, a lo que Jean-Claude Smith llama los marginales. El grueso de esa población, de esos emigrantes que fueron a América y que tuvieron un final incierto o que no triunfaron precisamente en esas Américas o que encontraron una muerte trágica, ¿no? Muchos de ellos. En eso me voy a centrar yo en esta ponencia. Con respecto, bueno, he saltado eso, con respecto a la metodología y a la fuente, bueno, en la fuente he sido absolutamente exhaustivo. En primer lugar, hemos trabajado con la fuente del archivo de India. Ahí tenéis el archivo de India. En la parte superior es donde estaba, bueno, ahí he estado trabajando yo 5 años. En la parte superior es donde estaba la sala de investigación. Ahora mismo no está ahí. Ahora mismo se ha quedado el archivo de India como depósito de la documentación y como museo. Hacen exposiciones periódicas. La sala de investigación está aquí a la derecha, en el antiguo Museo de Arte Contemporáneo. Y han hecho un pasillito subterráneo y de ahí nos lleva la documentación al edificio anexo, al otro lado de la calle. En cualquier caso, en el archivo de India hemos trabajado, por supuesto, pues toda la documentación referente a Zafra, sobre todo los registros de la Casa de la Contratación, los registros de pasajeros. Como saben todos vosotros, en 1509 la Casa recibió el encargo de asentar, de registrar a todos los pasajeros, asentando, decía, qué es cada uno y de qué oficio y manera había vivido. Por lo tanto, están registrados teóricamente todos los pasajeros que van a América. A veces está la lista de embarque, a veces está la información y a veces está la licencia real, o en algunos casos las tres cosas. De todas formas, esta documentación era parcial, primero porque en algunos momentos la corona relajó el control. España tiene un problema de escasa densidad demográfica, o sea, no teníamos capacidad para poblar un continente tan grande como América, por eso se nos colaron los corsarios, los bucaneros, ¿no? Porque no teníamos potencial demográfico para poblar todo un continente. Entonces, la Casa de vez en cuando relajó el control. Dice, bueno, ahora nos registramos para que pasen más emigrantes y no... Eso por un lado. Por otro lado, hay años que se nos han perdido, a veces series completas, a veces décadas completas que no se ha conservado la documentación. Y en tercer lugar, porque había también mucha emigración ilegal. Ilegal o alegal, como le llamo yo. Ya veremos cómo en Zafra yo he localizado ya más de un 40% de emigración alegal, que no está registrada legalmente en la Casa de la Contratación. Por tanto, esos documentos de registro los hemos tenido que compaginar con otros documentos, los cedularios reales que están en la sección de indiferentes, también del Archivo General de India, el patronato viene de difunto, que está en contratación, cartas privadas, algunos procesos inquisitoriales que salen algunos zafrenses implicados. O sea, hemos contrastado con otra documentación que, aunque no están registrados legalmente su paso, lo citan en América, ese personaje. Sin embargo, lo más novedoso de este trabajo, lo comenté antes, es las más de 200 cartas de protocolo que tenía don José María localizado en el archivo municipal. Yo eso nunca lo hubiera hecho si no lo hubiera tenido indictada don José María Moreno, porque es un trabajo que solamente localizar, es como buscar una aguja en un pájaro, localizar las escrituras que hacen alusión a India
en tochos de documentos así, en el legajo que tienen mil folios, me hubiera llevado varios años, o sea, no lo hubiera hecho. Pero él tenía un índice elaborado a lo largo de toda una vida con los documentos que hacen alusión a los indianos. Sale de todo, cartas de poder, testamentos, donaciones, cartas de censo, ajustes de pasaje, o sea, absolutamente de todo. Una vez que he tenido toda la documentación, la he cruzado con la bibliografía, que es muy importante, la extremeña, sobre todo la migración del siglo XVI de Rocío Sánchez Rubio, en el 17 de Concepción Lemus. En el 18 no está hecho, pero lo he contrastado con otra documentación, con otra bibliografía española, de migración española, y después, por supuesto, con la documentación local, con la bibliografía local. He intentado ver, pues bueno, todos los cuadernos de Zafra y los libros así más conocidos de historia de Zafra, muchos de ellos muy eruditos, pero por supuesto interesantes, válidos y que aportaban datos de interés para mi investigación. Bueno, y con respecto a la metodología, he intentado partir siempre de lo particular y llegar a lo general. Se lo comentaba antes a don José María. La idea mía ha sido coger el marco local e intentar sacar conclusiones a nivel general. O sea, ¿qué significó Zafra en el contexto de la Baja Extremadura y de España, ¿no? Y en el contexto de la relación entre España y América? Esa ha sido un poco mi intención. Por supuesto, he intentado trabajar también con la historia problema, que no lo he inventado yo. O sea, esto ya Lucien Febvre en los años 30 del siglo pasado ya hablaba de eso. O sea, plantear interrogantes no resueltos por la historiografía local. Y eso es un poco lo que intentaremos desbrozar a lo largo de esta ponencia. Bueno, después, y para terminar con la metodología, me han salido otro tipo de monedas, porque claro, he cuantificado el flujo económico, pero salían patacones, salían tostones, escudos, marcos, libras, todo tipo de monedas y yo las he intentado unificar a maravedí. Todas, lo que he podido, lo he unificado a maravedí, haciendo puentes en algunas ocasiones a euro, un poquito burdamente, pero más o menos para que tengamos idea de qué cantidad económica estamos hablando, ¿no? Bueno, la América soñada. Bueno, las noticias del mundo indiano en Zafra debieron llegar desde muy temprano. En el segundo viaje de Colón iban ya dos zafrenses, Ferran González y Antón Sánchez, o sea que ya en las expediciones colombinas había zafrenses implicados, por tanto, no debieron tardar mucho en llegar noticias a Zafra de la existencia de un nuevo mundo, de Cristóforo Colombo o de Hernán Cortés y el imperio que conquistó, ¿no? Tomando incluso la recámara de los tesoros de Moctezuma, ¿no? Se trataba de auténticos mitos áureos que debieron suponer todo un revulsivo en la mente de aquellas personas que veían pocas posibilidades no ya de triunfar, sino ni tan siquiera de sobrevivir en su Zafra natal. O sea, esos mitos áureos fueron los que espolearon esa migración. Sin embargo, hay una cosa más. No solamente era la América soñada o la América imaginada, también tenían la realidad palpable. O sea, una cosa que me ha sorprendido mucho cuando he investigado la documentación local en Zafra es el trasiego continuo de peruleros. Peruleros que van y vienen a América, gente de América que viene aquí, gente de aquí que sale para América. Hay un trasiego muy continuo. O sea, la gente tenía que tener muy presente el mundo indiano porque los peruleros estaban ahí. Este mismo trabajo que me han encargado, también me lo he hecho, bueno, para Extremadura lo he hecho de Almendralejo, de Montijo, de Medellín, de Talavera, en fin, de Barcarrota. En Andalucía lo he hecho para Carmona, Alcalá de Guadaira, Cantillán.